muchas gracias. Me encanta la idea de hablar, porque ya tuve mucho de dónde tomar. Y la ponencia que yo voy a presentar se inscribe en una clave de registro distinta hasta lo que se ha dicho ahorita. ¿Y por qué lo digo? Porque lo que yo pretendo hacer es abordar qué ha pasado con esa institución en torno a la cual se ha estructurado el proceso de cambio político en México, que se llamó transición a la democracia. Ya ahorita hay muchos cuestionamientos seriamente si México transitó a una democracia como lo hicieron otros países, pero es muy importante tener en cuenta que efectivamente fallida democracia descansa en una institución que a pesar de todo sigue teniendo credibilidad y confianza entre la ciudadanía. Fíjense, ahorita les voy a dar algunos datos. Ahora, ¿qué quisiera yo hacer con esto del cambio de registro? Ya no estamos hablando solamente de la legitimidad como una creencia y la validez de un orden, sino les pido que cambiemos un poco el registro y hablemos de la confianza como la construcción de una relación y una expectativa en el tiempo que se reproduce. Entonces, si le entendemos así, vamos a ver cómo la confianza, al igual que lo hizo Weber con las orientaciones de la acción, tiene distintos componentes. En inglés hay dos términos que en español no tenemos y que son muy importantes para ver cómo la confianza no es solamente una relación de un tipo, sino puede tener distintos contenidos. En inglés hay una palabra que se llama trust, que significa confiar, y confidence, que nosotros también traducimos como confiar. Sin embargo, trust implica una relación donde hay una información, es decir, donde los componentes cognitivos son fundamentales. Y confidence es una relación más donde se deposita la fe. Entonces, en ese sentido, dice, por ejemplo, Klaus Hofe, que trust es lo contrario de confidence, aunque los dos son a menudo usados indistintamente. Confiar, trust, en alguien que se convierte, que no ha sido digno de confianza, es mi error, he sido imprudentemente transado por mi disposición a confiar. Por el contrario, cuando confío, confidence, es decir, fe, es decepcionada, es mala suerte, es providencia, no es atribuida al sujeto. Esta distinción, ¿por qué es importante? Porque en el debate sobre el tema de confianza hay un concepto que se ha difundido mucho y que ustedes deben haber escuchado, que es el de capital social. Se habla de capital social, digamos, como un recurso muy importante en las sociedades que, digamos, está presente, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, Fukuyama, capital social es una capacidad que surge de la prevalencia de la confianza en una sociedad o ciertas partes de la misma. Puede estar materializada en el grupo social más pequeño y más básico, que la familia, así como el más grande de todos los grupos, la nación. El capital social difiere de otras formas de capital humano porque generalmente es creado y transmitido por mecanismos culturales como la religión. Es decir, el capital social es una especie de herencia, de acumulado cultural que, como ha sido también analizado, en América Latina y en otros países pues está ausente. Nuestra herencia colonial y digamos, la conquista y la colonización trajeron muchísimos engaños. Entonces las sociedades latinoamericanas, en particular la mexicana, son sociedades sumamente desconfiadas. Vemos ahí cómo en esa grafiquita que trae datos del Latino Barómetro, Canadá es el país en donde la gente es más confiada. Estados Unidos, por ejemplo, está por debajo de Costa Rica, ¿no? Pero el resto de los países de Latinoamérica pues difícilmente sobrepasan el 50%. Es decir, en América Latina las personas no confían en las otras personas, porque esto es parte de una herencia colonial. ¿Vale? Que te lo acerques más. Me lo acerco. Muy bien. Ahora, ¿qué sucedió en México en 1988, que se planteó, como ya lo señalaba Gerardo, una crisis en el patrón de legitimidad del Estado mexicano, en donde por necesidad
por presión internacional, pero también ante la incapacidad de cualquier otra forma de legitimidad existente, digamos, el poder ya había hecho uso de la legitimidad revolucionaria, de la legitimidad por desempeño económico, se planteó una, digamos, una coyuntura en donde se apostó a lo electoral. Ahora, ¿qué significa esto? Quisiera citarles aquí un poquito. El 88 para mí es un punto, una coyuntura crítica, porque se articularon un déficit estructural de confianza con una crisis de legitimidad ya más sistémica. La falta de credibilidad y confianza en los procesos electorales, que es endémica en México. En México se realizan elecciones desde la colonia, o incluso hasta podrían encontrarse antes. Había una, digamos, creencia generalizada basada en la historia de que las elecciones no definían los resultados, sino eran un mecanismo formal, simbólico, ritual de ratificación de decisiones tomadas en otros espacios. Entonces, ¿qué sucede en el 88 cuando se pone en cuestionamiento esta decisión previamente tomada en el PRI? Aquí se planteó una, digamos, una exigencia de la sociedad, que también cuenta a la par de las exigencias internacionales, que relevaron a lo electoral como una necesidad para dirimir el conflicto político. Entonces, ¿qué es lo que sucede en México? Entramos en un proceso de construcción de confianza entre la ciudadanía, los partidos políticos y el gobierno. Esta construcción de confianza, cuando se asume como un objetivo explícito, es decir, cuando no es resultado del capital social acumulado, ¿no?, tiene una serie de particularidades porque requiere muchísimos esfuerzos de la parte defraudadora, en este caso el PRI y el gobierno, para convencer a los defraudados, es decir, la ciudadanía y los partidos de oposición, de que la cosa va en serio. Entonces, ¿qué sucedió entre 1988 y 1996? Se dio una transformación radical de la estructura institucional electoral en México. En ese proceso estuvieron muy presentes los partidos políticos, la ciudadanía como telón de fondo, evidentemente no fue incorporado en el proceso, y fue un proceso en el que se dedicaron muchísimos recursos. Actualmente el sistema electoral mexicano no tiene nada que ver con el que había antes de 1908, el que funcionó en el 88. Es un sistema con un alto nivel de sofisticación tecnológica, con un alto nivel de controles que, digamos, pocos países en el mundo tienen este nivel de detalle en todos los controles, etapas, procesos que deben cumplirse y que han sido resultado justamente de este proceso de negociación y de construcción de confianza como un objetivo explícito del gobierno. Ahora, ¿en dónde estamos hoy, después de las elecciones de 2012? Efectivamente, hay datos de las encuestas, que son los únicos disponibles, que dicen que si bien es cierto que el IFE, en México hay una sociedad sumamente desconfiada hacia las instituciones, al IFE no le va nada mal. Si puedes poner la siguiente lámina. Ahí lo vemos, digamos, por debajo de la Iglesia, los medios de comunicación y el ejército en el año 2003. Y, digamos, muy por encima de los partidos políticos, la policía y el sindicato de los empresarios. Esta es de la Encuesta Nacional de Cultura, Política y Prácticas Ciudadanas de la Secretaría de Gobernación. Siguiente lámina. También en 2003, un estudio del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM muestra esto, ¿no? O sea, no está tan mal librado. No está tan mal librado. Y esto ya fue después de las elecciones de 2006. De las conflictivas. Perdón, no, sí, el que sigue, sí, perdón. Confianza ciudadana en el IFE. Vemos que en 2007, una encuesta levantada por el Grupo Reforma señala esos resultados, ¿no? O sea, hay una parte importante, más de la mitad de la población, que juzga que el IFE puede organizar elecciones que garantizan la limpieza y equidad de los procesos electorales y la fiscalización de los partidos políticos menos, pero casi el 50%. Y vamos a ver por último, el último cuadro, 2003-2007, perdón, donde se ve la evolución de la credibilidad ciudadana en el IFE. Su punto más alto está en mayo de 2006,
¿no? Es una opinión favorable del 70%, y su punto más bajo está en mayo de 2005. Si se fijan, en este tipo de instrumentos, que son instrumentos imperfectos, cuestionables, lo que sea, pero instrumentos de diagnóstico, tenemos que no hay una clave de registro de una crisis de legitimidad en el IFE, en el contexto de lo que son las instituciones políticas en México y lo que es la población mexicana y la historia del país. ¿Y esto por qué lo digo? Porque es importante ubicar en dónde está el problema de la legitimidad del IFE. Yo creo que a raíz de las elecciones del 2006, como bien señala Gerardo, se planteó un serio cuestionamiento hacia la neutralidad, apego a la ley, hacia todos los principios básicos que rigen el funcionamiento del IFE. Y ese cuestionamiento hay que ubicarlo. ¿De dónde viene? Viene de sectores medios ilustrados. Estamos trabajando en eso para el artículo que vamos a presentar también en Veredas, el maestro Carlos García y yo. Estamos encontrando que son los sectores ilustrados, o esto que se ha dado en llamar el círculo rojo. Ahí sí se han despertado fuertes cuestionamientos al IFE y, digamos, en ese sector yo quisiera plantear tres tipos de grupos. ¿Quiénes están en estos que cuestionan al IFE? Pero para esto se requiere más información de la que obviamente brindan las encuestas. Los desconfiados de siempre, es decir, las personas que no creyeron ni en el 90, ni en el 96, ni en el 2000, ni en el 2003, y mucho menos en el 2006, que había la posibilidad de construir una institución que garantizara el sufragio. Segundo grupo, los defraudados, sobre todo a partir del 2006. Yo creo que sí se afectó la imagen del IFE en estos sectores medios ilustrados y se reinstauró, como ya comentaba, cuando se está construyendo la confianza. Hay una etapa inicial que es muy complicada porque es muy frágil y requiere mucha información y mucha inversión de recursos. Esto se rompió en ciertos grupos sociales en el 2006, pero está otro tercer grupo, que son los estrategas. En el momento en el que se asumió explícitamente la creación de confianza en las instituciones electorales, los partidos políticos sobre todo la empezaron a vender. La confianza se convirtió en una moneda de cambio y hay registros de votos de confianza otorgados al IFE que se convirtieron en un mercadeo, sobre todo de los partidos de oposición. Entonces, evidentemente, en este desprestigio de las instituciones electorales, en particular del IFE, está también esta dimensión estratégica de la confianza, donde ya no es una expectativa fundada en información o en valores o en emociones, sino es una mercancía. Quisiera concluir diciendo que me llamó mucho la atención que a nivel social no se haya registrado una crisis de credibilidad y de confianza en el Instituto Federal Electoral. Eso no quita la gravedad de la crisis que está en estos sectores medios ilustrados e informados, que pueden tener efectos multiplicadores en la población. Pero quisiera yo terminar haciendo varias preguntas, y la primera de ellas es una pregunta que hizo Woldenberg al terminar su texto de la mecánica del cambio político en México. ¿Puede una institución electoral arrastrar a todo un sistema político hacia un cambio en la estructura del régimen? ¿Puede una sociedad como la mexicana, esa ya es mía, a estas alturas de la complejidad, de la heterogeneidad y de la diversidad, reconocerse en algo que no sea una institución electoral? Es decir, a pesar de lo fallida, insuficiente, incompleta, que nadie discute que no, o sea, evidentemente la democracia electoral no es la democracia, ¿podemos reemplazarla? Y última pregunta, ¿es como el cuento de la gallina de los huevos de oro el IFE una institución a la que vamos a acabar tragándonos porque todas las exigencias de regulación de las relaciones sociales, no solamente las relaciones políticas que se expresan en las elecciones, como es el caso del clientelismo, las va a dirimir una sola institución? Y ese es el riesgo, creo yo, y hacia allá va mi preocupación, que siento que está pasando con el IFE un poco lo que con el cuento de la gallina de los huevos de oro. O sea, le estamos poniendo todo el peso ahí y no estamos viendo que efectivamente una institución no puede regular las relaciones políticas,
que una institución no puede garantizar el ejercicio democrático del sufragio en una sociedad donde tenemos estructuras de dominación, donde hay un montón de súbditos y que son asumidos a nivel de la democracia electoral como ciudadanos. Gracias.